Ahí en ese momento entré en celibato, es decir, nada de contacto sexual, nada de contacto íntimo. Entonces decidí dejar la universidad, dejar todo, irme a vivir a un monasterio. Todo lo que vivimos es lo que nos corresponde vivir, o sea, es lo Totalmente. que nos corresponde en ese momento Cuando perfecto. salí del colegio, entré en una crisis existencial, la que te nombraba ahorita, pero eso no se maduró inmediatamente. Cosas porque hace poco tuve una conversación con un cura. Mientras hagamos lo que amamos y estemos conectados con nosotros, la divinidad y la providencia Me aparecen. O sea, gusta esto, me gusta lo otro, pero a la final no me termino de sentir satisfecho cuando lo aprendo. La perspectiva de vida es el camino. Lo que Dios es todo, que Dios es tu padre, Dios es tu madre, Dios es tu refugio, Dios es la casa que te refugia, Dios es la cama en la que descansas, Dios es el agua que tomas, Dios es la comida que comes. hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 12 de Entre Perspectivas Podcast. Hoy con un invitado muy especial que quiero muchísimo y que conozco hace un par de años y que tiene una historia muy interesante para contarles el día de hoy. Dani, bienvenido. Muchas gracias, Mari, por la invitación, un gusto estar aquí. El micrófono es tuyo. Cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva de vida individual, esa que es tuya, que nadie podría quitarte? Uf, es una pregunta muy profunda realmente, porque la perspectiva de vida es el camino. Lo que uno está haciendo todos los días es el propósito. Y muchos estamos por la vida sin camino y sin propósito. En algún momento me encontré así. Estaba joven, 18 años, y me encontraba sin perspectiva. Las preguntas que tenía no se respondían fácilmente y fue muy profundo y desde ahí comenzó mi camino, en la perspectiva del amor y el servicio. Pero fue algo que no llegó inmediatamente ni de la noche a la mañana, que tuvo que construirse con el tiempo, con paciencia, con investigación, con dedicación, con empezar a soltar cosas, dejar cosas y ver más profundo la vida. Porque fue realmente una crisis existencial la que me llevó a eso. Yo decía, ¿quién soy? Tantas cosas que tiene la vida, que te ofrece, pero no me atraigo por esto porque no entiendo para qué lo estoy haciendo. Quiero entender cuál es el camino. La cultura te dice una cosa, los padres te dicen otra cosa, la sociedad te está inspirando a moverte de una manera, pero yo no estaba satisfecho con ese camino que me estaba proponiendo la sociedad. Entonces ahí tuve mi primera crisis existencial, que no ha sido la única, por cierto, porque eso va evolucionando en Seguro. diferentes facetas y profundidades, pero en esa vez fue referente a mi propósito de vida. Y eso me llevó a investigar mucho, empecé a leer mucho, empecé a interesarme por temas relacionados con la espiritualidad, porque era una pregunta espiritual realmente, de índole de conciencia, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Tantos oficios que hay, tantas labores que hay, tantos conocimientos que se pueden adquirir. Me gusta esto, me gusta lo otro, pero a la final no me termino de sentir satisfecho cuando lo aprendo. ¿Por qué? Entonces, por ahí entré. Ok, ese intro suena a una persona muy dual. Creo que es un invitado perfecto para lo que está viviendo en este momento el podcast, que es esa búsqueda de traer perspectivas nuevas de cómo cada persona ha vivido el mundo. Así que bueno, ahí nos cuentas un poco, ese intro empezó interesante, tocaste muchos temas, pero Sí. cuéntanos actualmente, a hoy, de ese camino que has vivido, que ya vas a contar un poco más, ¿cuál es tu perspectiva a hoy? ¿Cómo ves el mundo hoy? ¿Y qué sientes que de esas cosas que has vivido, que has aprendido, que has experimentado, sientes que es tuya propia de Daniel hoy? Bueno, realmente mi perspectiva actual es muy universal, muy amplia. Se ha construido y se ha transformado con el tiempo, pero realmente ha sido como un complemento. Nunca ha sido como un cambio abrupto, sino más bien como complementar el paisaje, como empezar a descubrir nuevas partes del laberinto. Mi perspectiva actual es que la vida se basa en energías y en amor. Si tú actúas con amor, las cosas te van a pasar con amor. Si tú entregas con amor y aprendes qué significa eso, porque a veces estamos confundidos un poco sobre qué significa actuar con amor, Seguro. mm, todo te va a llegar de esa misma manera, porque todo es cuestión de energías. Todo lo que tú haces tiene primero un filtro interno, una intención que viene de pensamiento, que viene de una construcción interna sobre la vida. Si tú internamente integras que el amor es la manera como debes actuar desde ese punto, entonces todo te empieza a cambiar en tus patrones internos de comportamiento. Es como una cadena, porque empiezas a cambiar perspectivas, ¿no? Las perspectivas Totalmente. son movibles. Y en mí ha pasado mucho esto porque en mi búsqueda me he entregado a ciertas prácticas que me han llevado a poner las perspectivas desde lo crudo, desde vivir la realidad del mundo material, desde vivir la realidad del mundo espiritual, desde el hacer
cosas que demandaban energía extra de lo que uno estaba acostumbrado, como despertarse muy temprano, como acostarse tarde y estar constantemente dedicado a prácticas, a cantar mantras, a meditar, a estudiar escrituras, a estar en servicio constante relacionado con actividades espirituales, ¿no? Ok, Con el- esto está cogiendo, Sí, mejor dicho, ese hombre agárrense, fuerza, agárrense por favor, que cogió esto viene con toda. fuerza y realmente sí trae muchas palabras claves que es lo que queremos comunicar con ustedes el día de hoy. Hablas del amor, del servicio, de la energía y todas estas energías y estas frecuencias que son las más altas en la cadena vibratoria, ¿cierto? Dentro de la tabla, pues el amor es una de las más fuertes, la gratitud, el servicio, ¿cierto? Y es lindo porque es tu perspectiva actual, pero para poder llegar ahí, pues tuviste que atravesar un camino y vivir y experimentar otras vibraciones que a lo mejor no son tan altas, porque es la Totalmente, única claro. manera en la que podemos llegar a esa perspectiva y es mediante la polaridad, ¿verdad? Que ya pues vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero pues me encanta que puedas mencionar como ese resultado hoy, que igual no es producto terminado porque sigues en constante evolución como todos, Constante. pero que hoy lo tienes integrado y es una de las palabras claves que vimos en el podcast. El eslogan es donde integramos el sentimiento individual, porque realmente es eso lo que pasa todo el tiempo, que estamos viviendo muchas cosas y tal vez no le damos la importancia, pero solo cuando podemos integrarlas y hacerlas parte de nosotros, pues vamos convirtiéndonos como en esa mejor versión. Así que hablando de versiones, dicho esto, ¿quién es Daniel Herrera y a qué se dedica hoy? Actualmente yo soy instructor de yoga, meditación, terapeuta Reiki y llevo procesos de acompañamiento personalizado a través de estas herramientas. Teoría relacionada con todo este mundo trascendental, por así decirlo, porque lo que busco es ayudar a las personas a gestionar sus emociones para empezar a sacar esas perspectivas negativas y poner Claro, perspectivas positivas. claro. Y desde ahí se sana el corazón. Entonces yo me dedico a eso. Soy un viajero, me encanta el deporte, me encanta compartir con las personas, me gusta la música, realmente me describía como muy multifacético. Tengo muchas como gustos diversos y bueno, a eso me dedico aquí en Armenia. Tenemos una academia de yoga donde todos los días pues tenemos clases, estamos en esos procesos constantemente. Me encanta. Aprovechemos un espacio súper rápido. ¿Cómo se llama la academia y cómo la pueden encontrar en Instagram para las personas que son de acá de Armenia o también para los servicios que puedan tener mediante la internet para los que nos escuchan en otros lugares? Queda en el norte de la ciudad de Armenia, se llama Bumi Yoga, con B larga y H. Bumi Yoga. Bumi significa madre tierra. Quisimos ofrendarle a la madre tierra esta academia y tiene que ver precisamente con un yoga muy natural. Entonces lo pueden encontrar así en las redes sociales, allí pueden escribirnos y estamos disponibles para atender todas sus dudas. Bienvenidos. Me encanta. Y ahora sí entremos en materia, Dani. Por favor, cuéntanos en qué momento de tu vida o qué decisión tomaste, qué te llevó a hacer lo que haces hoy, cómo empezó todo. Uf, eso fue profundo. Yo cuando salí del colegio entré en una crisis existencial, la que te nombraba ahorita, pero eso no se maduró inmediatamente, sino que yo fui investigando, investigando, pero yo seguí como tratando de tomar decisiones y decidí empezar a estudiar Derecho. Ah, Me fui a qué estudiar a la interesante. Universidad del Cauca en Popayán. Y yo tenía como una visión de, incluso en ese momento recuerdo que estaba queriendo escribir un libro, La razón de ser del derecho. Estaba metido también en una volada muy filosófica. De hecho, por eso quería como entender la humanidad del derecho detrás, la justicia. Duré 2 semestres. Pero esa experiencia me llevó a cuestionarme muchísimas cosas sobre el sistema, porque de dónde venimos, ¿no? Del derecho romano y venimos de una sociedad, una civilización como pragmática, llevada a un estilo de vida muy externo. Y yo me cuestioné, no, esta no es la razón del derecho real. Entonces me desentusiasmé un poco de la carrera, pero en Popayán viví experiencias increíbles en este orden, porque empecé a meditar con más constancia, seguía estudiando, seguía practicando respiraciones y eso me empezó a traer un despertar. Recuerdo, Espera, todo lo hacías empírico hasta ese empírico, momento. Ok. completamente empírico. O sea, en ese momento yo no tenía nadie que me ayudara porque nadie me podía responder esas preguntas en Súper mi dual, círculo. Sí, o también sea, súper dual, como que muchas yo preguntas. preguntaba a las personas de mi alrededor en mi círculo, pero no me podían dar respuesta que me satisfaciera en ese momento. Entonces yo tenía que investigar, investigar, buscaba en internet, libros que me llegaban, muy curiosos constantemente. En ese momento empecé a despertar muchas cosas y recuerdos y
yo tengo la perspectiva de que no somos solo este cuerpo y tenemos otras vidas, venimos de Mm, otras vidas. seguro. Empecé a recordar cosas de mi pasado y empecé Wow. a recordar que no era este cuerpo, que había una misión más allá de que tenía algo que hacer en este mundo. Qué tema tan interesante. Es un tema Ujú. para otro episodio realmente porque me podría extender un montón, pero no puedo dejar pasar esto que mencionas en especial, que es algo que también he aprendido en los últimos años y es como la diferencia entre que siempre nos están enseñando que tenemos que aprender o que tenemos que descubrirnos como si apenas nos conociéramos, como si solamente existiéramos una vez y ya. Pero cuando cambiamos el concepto por la creencia de que lo que necesitamos es recordarnos, recordar todas esas cosas que ya sabemos y que si las potenciamos podemos hacer una gran historia en cada vida. Pues esto es una perspectiva, en este momento una perspectiva colectiva que compartimos, pero pues ustedes saben, como siempre lo he manifestado, que pues si ustedes tienen una perspectiva diferente, pues siempre va a ser muy respetable lo que cada persona adopte tener, pero para los que pensamos esto, pues es muy emocionante comprender que no es como que voy a construir, sino que voy a recordar para potenciar en esta vida. Y lo que menciona Dani es que pudo recordar y wow, qué grande poder llegar a ese punto de conexión para poder recordar y llegar a ese punto de listo, voy a crear desde eso que recordé. Para todas las personas que están en ese proceso de despertar y que están haciéndose esas preguntas, realmente no estamos solos nunca en este proceso. Así es. Siempre estamos siendo guiados, acompañados y no venimos solos, venimos en grupo, como almas. Y como almas tenemos procesos que nos llevan a evolucionar nuestra conciencia. Yo siento que para mí no fue un proceso individual, tal vez presencial, en físico, pero yo estaba siendo guiado Guiado. internamente. Yo me sentaba a escribir y pasaba media hora, 40 minutos escribiendo cosas que me salían de adentro, simplemente dejándome ir, fluir. Después leía y conectaba y yo decía, wow, o sea, increíble porque escribía cosas que simplemente deducía o que trataba como de entender, reflexionar y después veía que otras Wow. personas ya lo habían hecho y daban luz sobre el tema y eran cosas que eran coherentes y era como, oye, estoy recordando cosas. Entonces ahí Wow. empecé como con una fuerza más intensa a decir, no, lo mío es descubrirme en mi ser. Entonces me salí a estudiar derecho y me volví a mi ciudad primero, Armenia. En ese momento, volver a Armenia fue todo un tema, porque pues ya se habían hecho inversiones en Popayán, pues en ese momento mantenido por mi familia. Fue un poco difícil para ellos, pero ellos me entendieron, porque yo siempre lo hice desde el amor, siempre lo hice desde el propósito y siempre se me inculcó, y mi padre me inculcó, haga lo que lo hace feliz. Y si eso no lo hace feliz, pues busquemos que lo hace feliz. Espera, y para esas fechas fue como que un momento que Daniel Herrera desapareció de la ciudad y Sí, pasaron muchos yo años. me gradué del colegio y me ¿Qué fui. pasó? ¿A dónde te fuiste? Y ya después de que volví aquí a Armenia, entré a estudiar en la Universidad del Quindío un semestre de biología, pero Ok, resulta que hay una parte muy curiosa entre Popayán y Armenia, que es que yo conocí la filosofía védica, la filosofía oriental, la filosofía del yoga, que fue lo que me cambió realmente la ok, perspectiva. ahí aparece. Esa es la coyuntura. Ese Ok. es el momento cero donde empezó como mi camino a tener más forma y claridad. Porque yo todavía en ese punto no sabía exactamente hacia dónde me dirigía. ¿Y cómo ibas a hacer? ¿Dónde ibas a encontrar mentores de ese nivel en la ciudad? ¿O qué Claro, en ese pensaste? punto yo como que dije, o sea, si quiero aprender realmente más de esto, tengo que meterme. Tengo que meterme a estudiar y tengo que dejar cosas que en este momento me obstaculizan eso. Entonces decidí dejar la universidad, dejar todo, irme a vivir a un monasterio a las afueras de Bogotá. Ok, Y acá es donde allí, se desaparece me de fui en la un vuelo, ciudad. me fui en un vuelo, me fui, desaparecí, literal, perdí contacto con muchas personas, Ok. como que incluso, pues, mucho amor, mucho cariño por muchos, pero fue como, tenía tanto deseo interno de querer estar en esta dinámica, de querer aprender, que a mí se me fue todo lo otro de la mente. Incluso tenía novia en ese momento, terminé con mi novia en eso. Y fue difícil, obvio, pero internamente me llevaba ese impulso, me llevaba, quería conocer. Y todo eso está relacionado con Ese Dios. llamado, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Ese llamado, esa fuerza interna que tenemos. O sea que esa fue como la primera decisión importante, fundamental. determinada que tomaste para iniciar en este camino. Y cuéntales a los oyentes de este podcast, porque puede que muchos lo sepan, pero muchos no, y no podemos dar nada por hecho, que es un monasterio, qué se hace, cómo se vive. La propuesta me llegó mm, porque yo quería precisamente meterme de lleno en estas prácticas y aprender de qué se trata. Entonces, la persona que me empezó a guiar en este momento me dijo, la mejor manera es irte a vivir a un ashram, monasterio, un lugar donde se dedican todo el día a estas prácticas, todas las semanas, todos los meses, sin parar. Así, es el estilo de vida.
Yo quise aprender ese estilo de vida y me fui a vivir a este monasterio. Entonces allí yo empecé a despertarme de temprano, 3:30 de la mañana, 3 de la mañana, todos los días, a meditaciones, a estudio de escrituras, a prácticas de respiración, a prácticas de yoga, a servir en la comunidad. Y llegó un punto donde me gustó tanto la filosofía que me quedé a vivir allí y empecé a meterme más de lleno. Entonces tomé una orden llamada Brahmacharya. En esta filosofía la Brahmacharya significa estudiante célibe de la verdad. Entonces ahí en ese momento entré en celibato, es decir, nada de contacto sexual, nada de contacto íntimo, nada de relaciones y vínculos románticos. Entonces fue completa concentración, Ok, acá aparecen las primeras renuncias, las ¿vale? primeras Porque renuncias. cuando hablamos de esta clase de decisiones, estas decisiones conllevan a hacer renuncias, a tipos de sacrificios, es un poco, se puede decir que es una decisión absolutista. Es un poco radical, yo siento que fue radical y un poco fanática en cierta manera, pero lo necesité en ese Ok, momento. Y por eso cuando las personas tienen que escuchar el corazón en esos llamados, porque no hay nada exacto para que tú pases por este proceso, tienes que totalmente, escuchar tu intuición. Y mi totalmente. intuición en ese momento me decía, prende de lleno, nada más te gusta tanto en este momento en el mundo que esto, así que dale con toda. Y tenía la oportunidad de hacerlo, no tenía ningún obstáculo ni responsabilidades que cumplir externas, había dejado todo, entonces solo tenía tiempo para esto. Y se puede decir en este caso que pues yo soy una persona que ha comprendido que todo lo que vivimos es lo que nos corresponde vivir, o sea, es lo Totalmente. que nos corresponde en ese momento perfecto y es lo que es. Y muchas veces no comprendemos el por qué o el para qué sucede en ese instante, pero después el tiempo viene y nos pone como en ese contexto de que tenías que vivir eso para hoy estar aquí y poder, Total. bueno, contar la historia. Pero bueno, contanos un poco más, ¿qué creencias adoptaste dentro de este monasterio, dentro de esta filosofía de vida? Mi búsqueda siempre fue de Dios, Ok, siempre. Desde el principio yo realizé que lo que estaba buscando era Dios, pero que no me lo estaban compartiendo como yo sentía que era. ok. Entonces pues dije, no, tiene que haber una perspectiva más de Dios. Cuando encontré los Vedas y me di cuenta que eran una filosofía completamente teísta, muy profunda, muy amplia, con una estructura demasiado amplia que ni siquiera te puedes imaginar, yo dije, wow, aquí hay demasiada fortuna, aquí hay una realización muy grande, necesito aprender. Y allí aprendí que Dios, pues como todos sabemos, es todo, es amor, pero va más allá. No solo es una energía, que Dios es una conciencia, que Dios es una forma, una persona, que tiene muchas manifestaciones, que se ha presentado de maneras incontables en diferentes lugares y que es una realidad constante. Entonces, eso para mí me cambió todo, porque en una vida normal como la que llevamos en esta sociedad, Dios es prácticamente como el servidor de todos. Ah, Dios, protégeme, Dios, que no me falte nada, Dios, ayúdame, Dios, gracias por no dejarme morir, pero realmente en una relación de vínculo, de amor, tú no tienes este comportamiento, tú tienes otro comportamiento, tienes un vínculo de servicio, un vínculo de relación de amor real, no solo de explotación, que es un poco de lo que me hacía sentir insatisfecho de cómo me presentaban a Dios, como si realmente Dios estuviera para explotarlo y si Wow. para que nos sirviera y pues también para juzgarnos si está mal, está bien y si no te mando para sufrir. Y realmente no es así, aprendí que Dios no es así, aprendí que Dios no es un justiciero que está allá en el cielo queriéndote decir estás bien, estás mal, ¿no? Que Dios es solo amor, que Dios es tu amigo, que Dios es todo, que Dios es tu padre, Dios es tu madre, Dios es tu refugio, Dios es la casa que te refugia, Dios es la cama en la que descansas, Dios es el agua que tomas, Dios es la comida que comes, Dios es el aire que respiras, pero va más allá. Esas son sus potencias, sus energías. Entonces me ayudó a tener un vínculo con Dios constante, en donde Wow. desde que me despierto hasta que me acuesto, no necesito de estar como acudiendo a cosas externas, sino que con meditar en Él, con meditar en su nombre, con meditar en su forma, con meditar en su energía, en sus cualidades, empiezo a relacionar con Él. Y ahí ya se abrió toda una perspectiva, porque entonces, si esto es tan elevado, imagínate convivir con muchas personas con la misma conciencia. Claro, porque ya se genera algo de conciencia colectiva que ya lo vamos a hablar y es que dijiste tantas cosas que tenía la cabeza pensando, bueno, pensando y sintiendo muchísimas cosas porque hace poco tuve una conversación con un cura y le preguntaba yo como, bueno, si la Biblia dice que Jesús vino a perdonar nuestros pecados, entonces, ¿por qué nos han inculcado tanto el tema de los pecados existentes para tener esa forma de control sobre nosotros? Ajá. Y él mismo lo reconocía. Realmente es un sacerdote que me agrada desde una perspectiva pues muy desde afuera, porque finalmente pues no conocemos de adentro nada y tampoco somos quienes para juzgarlos a ellos como ellos tampoco deberían hacerlo con nosotros. Pero dicho esto, su respuesta fue como,
los pecados ya están perdonados, sí, pero hay que buscar la misericordia, ¿sabes? Entonces, dentro de lo que mencionas, siento que es una, mira que son dos perspectivas de vida y dos experiencias totalmente distintas. Estamos hablando de algo que compartí con un sacerdote hace un par de días y tu perspectiva como lo que has vivido y en otras prácticas de amor, ¿cierto? Que buscan también como acercarse a Dios desde otras perspectivas, desde otras prácticas, pero que al final también es algo que sí quisiera concluir como de estas dos perspectivas que hoy tengo como la oportunidad de hacerles como la analogía y es que finalmente sí nos han dicho que Dios nos tiene que servir a nosotros todo el tiempo. mm, y si cambiamos la perspectiva y nos damos cuenta que nosotros somos servidores de Dios, o sea, vinimos a servir y en la medida que más sirvamos, pues los caminos se abren, las respuestas llegan, entre más conectados estamos, pues todo fluye, pues el camino va trayendo cosas que no podemos muchas veces ni imaginar. Es como el hecho de, o sea, me impactó demasiado que dijeras una explotación porque lo noté muy, como muy brusco y muy real. Finalmente sí, te estamos orando, oramos para que nos ayude, para que nos solucione, para que nos esto, pues finalmente hay que hacernos responsables de nuestra vida y cómo con nuestra vida, nuestro cuerpo y con ya la bendición de existir, de estar sanos, de estar completos, cómo podemos generar un aporte y contribuir pues a la sociedad. Y Ujú. es algo que muchas personas pasan la vida o muchas vidas quizás buscando como esa respuesta y siempre lo están buscando afuera y ahora es súper complicado también para muchos porque pues hay mucho de todo. Hay Ujú. mucha información y cuando hay tanta información también hay mucha desinformación. Entonces, me encanta eso que mencionas porque primero hablas de Dios, tienes un concepto claro y tienes un concepto claro no porque lo escribas, sino porque lo has experimentado. Y finalmente hay una frase que me encanta y que quiero traer a ese momento y es: no me creas, compruébalo. Total. Sí, o sea, realmente creo que en Dios es eso, cuando tú sientes la magia, sientes la energía, sientes los milagros, ves que tu vida es un milagro y puedes ver todo con ojos de grandeza, con ojos de wow, todo De lo que me amor, pasa total. y es eso desde la experiencia y es como que más allá de decir que crees en él, más allá de decir cómo lo describes o cómo lo definirías, es vivir esa experiencia. Entonces, qué lindo que desde tu experiencia pudiste vivirlo de manera colectiva. Ujú. Listo. Y dicho esto, entonces, vives todo esto acá y es que es como que, wow, tanta información que no quisiera pasar nada de decir qué experiencia estar con personas de un nivel de conciencia elevado y Muy, muy Dios también poderoso. te permite, dirías que estar conectado con Dios te permite elevar tu nivel de conciencia. Es que es el mayor nivel de conciencia. Ahorita mencionaste varias cosas y lo que dice este sabio, este cura, es real, o sea, en el sentido de la misericordia. Y quiero como enfatizar un poquito ahí porque muchas personas se confunden con el tema. La misericordia no tiene que ver con que tú estás aquí abajo y necesites rogar, implorar por. ¿No? La misericordia es un estado de conciencia de que todo lo que está a tu alrededor se te es dado por gracia. Todo lo que existe y tienes para ti se te es dado por gracia, no por obligación ni porque así sea, es gracia, gracia divina. Y con respecto al servicio, es una reciprocidad, porque Dios no está buscando un servicio inerte, porque Él hace todo el servicio. O sea, Dios ya está sirviéndonos y no va a dejar de servirnos porque incluso nosotros lo explotemos, porque Total. lo va a hacer siempre con el mismo amor. Pero es ese vínculo que hay de la reciprocidad. Si Él nos está sirviendo, como nosotros lo podemos servir a Él y no solo nosotros aprovecharnos de su energía, que ahí es donde empieza el margen de lo que significa la palabra pecado en un sentido profundo. El pecado no es irreal, pero se ha tergiversado y se ha manipulado para convertirse en un poder. Pero realmente la energía del pecado es esa envidia y no valorar no agradecer esa gracia. Entonces por eso la misericordia es una palabra tan importante allí. Y para eso se necesita humildad, para eso se necesita fe, para eso se necesita amor. Por eso son importantes esos estados de conciencia. Cuando tú ya puedes apreciar esa belleza y ese milagro es porque viste la gracia y para ver la gracia necesitas misericordia, si no, no puedes ver. Entonces, la misericordia de las personas que tienen ese estado de conciencia, solo por su presencia y por su energía, te puede ayudar a limpiar. Es como un fuego. La conciencia de Dios no se puede adquirir de forma individual. Por eso uno tiene que buscar hogueras grandes, personas que tienen mucha conciencia y conocimiento, porque ellas solo con su presencia te van a dar un poquito de ese fuego, su energía. Entonces ahí es donde se transforma ese poder en lo colectivo. Por eso no Sí. podemos solos realmente. Cuando una persona siente el impulso de irse, no sé, me voy para el bosque, a la montaña, y eso es válido y es una necesidad muchas veces. Sin embargo, eso es temporal.
Entonces, para limpiar las saturaciones, bajar el sistema cardíaco, aclarar la Sí, mente, bajar todo ese condicionamiento, pero nosotros, o sea, el alma tiene mucho tiempo para hacer todo esto. No se va a ir a quedarse solo todo el tiempo. Cuando ya se sana un poco esa perspectiva y se baja la saturación, va a buscar la comunidad elevada, va a buscar el amor, va a buscar el compartir, va a buscar el servir, porque es su naturaleza. Tú te sientes mucho mejor cuando ves una persona que amas y lo puedes servir, que cuando estás sola y tienes todo para poder gratificar tus sentidos. totalmente, Entonces la perspectiva del totalmente. servicio y la perspectiva del amor fue lo que me dejó toda esta tradición milenaria y tiene que ver con meditación, tiene que ver con yoga, tiene que ver con la conciencia del cuerpo, con respiración. Son herramientas que todos podemos adquirir, que están a la mano, que realmente no tenemos que gastar fortunas o ir a ninguna parte del mundo, irte para la India para aprender. No, tienes canales, personas que te están enseñando una esencia, aprovechalas. Si te atraviesan en el camino, cógelos porque no son fáciles de encontrar, pero están. Total. Y ese magnetismo también que tiene para atraer maestros, que es un episodio próximo que estoy preparando para ustedes, que va a ser como la bendición de tener maestros, que es como un acelerador para nuestras vidas. Completamente. Esto es un tema de lo que mencionabas que quería recalcar, las herramientas que también llevamos para allá. Sin embargo, me gustaría que nos concentremos ahora en cómo esa espiritualidad abarca todas estas energías que estamos hablando, de lo que es el amor, lo que es la fe, lo que es el servicio, lo que son las prácticas. ¿Cómo crees que se conectan como estas frecuencias vibratorias mediante las prácticas? Y adicional a eso, ¿cómo podemos fusionar eso mediante un despertar colectivo? Claro, yo creo que la real necesidad es cómo aterrizar todo esto en nuestra vida real, a nuestro contexto del día a día, a las cuentas por pagar, a Total. la familia, al tráfico, a los deseos, a toda la lujuria que hay dentro de nosotros, ¿no? Es un contexto que a veces se lo separa, ¿no? Y como que pintan el mundo espiritual por allá y el mundo material por allá, y Total. ahí es donde las personas dicen, bueno, ahí siento una fragmentación porque quiero experimentar esta realidad, pero tengo muchas responsabilidades y atracción por el mundo material, entonces ¿cómo hago? No puedo. Entonces, ahí es donde la sabiduría de la experiencia tiene que aplicarse. Los maestros, como tú dices, son aceleradores para aprender cómo lograr este equilibrio, porque es un equilibrio de vida. Entonces, uno tiene que dar orden de prioridades a sus proyecciones internas, y para eso se necesita propósito. Lo primero es saber para dónde vas, si lo que estás haciendo realmente te satisface tu alma, tu corazón, tu sabiduría interna se puede despertar, puedes crecer, puedes avanzar, o solo estás manteniéndote, solo estás subsistiendo, solo estás llegando al final para poder cumplir con unas responsabilidades y estás en miedo constante. Entonces ahí te puedes dar cuenta que estás en el otro extremo. Entonces, para poder salir de ese extremo, pues tienes que empezar a cambiar esas tendencias, buscar seguridad, buscar confianza, buscar tranquilidad. Y eso no lo va a hacer solo un sueldo fijo, fijo, va a hacerlo tu propósito, que estés conectado con lo que realmente te gusta hacer para tu vida. Tú puedes tener muchos recursos, llega un momento donde, listo, ya superaste la subsistencia y te sobra. Sí, Pero total. si no estás conectado con tu propósito, igual vas a seguir igual de insatisfecho. Totalmente, y me pasa porque en el conocer nuevas perspectivas, pues conozco personas que realmente sufren porque no tienen el dinero para pagar una cuenta, como también conozco personas que sufren porque ya tienen toda su vida resuelta y me llaman y me dicen, hey María, es que pues ya tengo todo resuelto No y sé qué hacer. sabes, no sé, estoy hiperactivo, ¿qué puedo Esa es la, hacer? esa es la carrera Entonces capitalista. realmente cada persona tiene una perspectiva y unos retos, pruebas y desafíos individuales, ¿no? Total. Entonces, eso que mencionas es realmente algo que he venido integrando y lo que sigo trabajando y lo que sigo trabajando y es como mientras hagamos lo que amamos y estemos conectados con nosotros, la divinidad y la providencia aparecen. O sea, Sí, claro. realmente es un resultado, una consecuencia de estar ahí conectados con lo que nos enciende. Y ahora que cuentas de todas estas cosas que realmente ya tienes integradas un montón, cuéntale a los oyentes de Entre Perspectivas un momento que hayas vivido en el monasterio con estas personas elevadas, con estos aprendizajes, que sientas que hayas sentido como que, wow, este momento me ayudó como a despertar, a trascender, a integrar, a algo que se haya despertado dentro de ti, una práctica que tal vez de pronto para las personas no sea común o no las conozcan. Los mantras. ¿Ok? Mantras son sonidos sagrados, milenarios, antiguos, que vienen de un idioma llamado sánscrito, que es el idioma madre de todos los idiomas que existen en este momento, milenario. Y los mantras son sonidos que liberan la mente. Viene de mana, que es mente, tráyate, liberación, ¿Ok? liberación de la mente. Entonces son medicinas para la mente, son medicinas para la energía, medicinas para la conciencia. Así como el alimento calma el hambre del cuerpo, el agua calma la sed, el mantra calma el fuego de los sufrimientos internos, porque te apacigua la mente de todos estos deseos y te empieza a llevar a un estado de tranquilidad donde puedes ver más claro. Y hay muchos tipos de mantras.
cada uno puede tener incluso un objetivo dependiendo de su métrica y la intención con la que se canta. Pero hay un mantra en especial que me ayudó mucho, que es el Maha Mantra Hare Krishna, que es un mantra que tiene el poder de llevar tu corazón a conectarse con Dios, a conectarse con el amor por Dios y a orar de una manera muy profunda. Permíteme ser un instrumento de tu energía, de tu amor. Ese mantra a mí me cambió la vida. Me cambió la vida porque literalmente yo sentí en carne propia lo que era mi mente antes del mantra y después del mantra. Lo que era tener esa herramienta ya integrada a no tenerla. Cuando no tenía esta herramienta integrada en mí, la ansiedad, de la frustración, de los deseos me solía llevar a ira. Soy una persona que soy muy fuego, mi naturaleza es fuego. Entonces cuando tenía cosas que no me salían bien era iracundo. Me volvía impaciente y se me conseguían los colores al rostro y era grosero. Después de tener este proceso y con el mantra, logré apaciguar mucho esta energía. No decir totalmente porque son naturalezas, pero de sentir la diferencia, de no enojarme, de enojarme completo, a no enojarme y respirar y controlarme. Una de las cosas como superficiales que digo. Pero de ahí para allá muchas cosas han pasado en mí con respecto al entendimiento de mi posición, de mi identidad con respecto a Dios y el universo, que yo creo que ha sido como el mayor aprendizaje, saber quién soy. Soy un alma espiritual que paso por la tierra en este cuerpo, estoy sirviendo a Dios a través de todos mis hermanos, a través de todas las personas que me rodean y estoy avanzando en la medida en que Él me pone las pruebas para avanzar, porque ni siquiera yo las controlo. Él sabrá cuando me tiene que mandar la prueba y sabrá si la pasé o no la pasé, yo mismo de mi intuición sabré si no la pasé y ahí seguiré avanzando y eso es de vidas enteras. Pero nuestro corazón cuando ya empieza a despertar esta realidad, empieza a ver otras herramientas, a darse cuenta que no todo tiene que ver con el cuerpo físico, con lo material, con los sentidos, con tener algo físico tangible, sino que son realidades profundas. Por eso le digo a las personas que tal vez no han tenido esta experiencia, muchas de ellas que pues, seguramente todavía no creen en esta energía, pues que se den la oportunidad de abrir su corazón como a asombrarse, Sí, a volvemos permitir a ver lo los mismo de... asombros detrás, porque realmente en los asombros de la vida es que esa mano, esa energía, esa magia se revela, se manifiesta, y cuando tú te das Total. cuenta de las sincronicidades, cuando tú te das cuenta del plan, tú dices, wow, listo, perfecto, no estoy Sí, solo. Y va mucho más allá de una tradición o solo de un mantra o una perspectiva, va de tu conexión profunda y pura y real con Dios, que es eterna, o sea, no te puedes desconectar, no hay manera. Es total. como un celular no funciona sin energía. El alma no funciona sin Dios, el mundo no funciona sin el espíritu. Así de simple. Wow, súper profundo esta intervención y te decía como que volvemos a lo mismo en el sentido de que no nos crean, compruébenlo, es como que realmente la única forma es vivirlo, experimentarlo y hay cosas que realmente la teoría no te permiten. Tú puedes estudiar y estudiar un montón de cosas y estudiar la información y ser la persona más aplicada, pero si no te das la oportunidad de experimentar por ti mismo ciertas prácticas, ciertas cosas, de tomar ese tipo de decisiones, pues que son bien arriesgadas también, porque Total. bueno, así como tuviste esta cantidad de aprendizajes y de herramientas que ahora están integradas en ti, pues también tuviste que hacer sacrificios, ¿no? No, yo Porque aquí estoy hablábamos contando el a... 5% de la Sí, historia. O y creo que sea. hoy vamos a dar un intro y esto se da como para segundo episodio, porque wow. Sin embargo, no puedo dejar pasarlo del celibato. Ok, ¿Cuánto tiempo ok. sin celibato, por favor? No lo puedo dejar pasar. Cuando tomé Brahmacharya, que fue el momento donde decidí esto, de hecho ya lo venía haciendo desde antes porque me estaba preparando. Tenía 19 años y medio más o menos. 19 años y hasta Ok, los 23 años larguitos que ya salí de la Brahmacharya. Entonces pasé casi 4 años de celibato. Celibato significa cuidar tu energía sexual, no solo no tener relaciones sexuales, o porque muchos digan, ah, listo, entonces yo no estoy con una persona y pues masturbo y tengo celibato, pero no, o sea, es nada, en serio nada, completo control de esa energía. Y obviamente no es fácil, obviamente llegan las pruebas, pero en el proceso uno, cuando hay sinceridad en el corazón, cuando uno quiere y cuando ve que las circunstancias son factibles, pues yo dije, este es mi momento, o sea, ya después no voy a tener, incluso fue tan intenso que llegó un momento donde yo dije, voy a quedarme bromachari toda la vida. Yo no pensaba que iba creo. a poder, pero bueno, ya después las naturalezas van manifestándose, pero fue Claro. muy productivo, la verdad yo recomiendo mucho, pues en esta cultura occidental es muy difícil, ¿no? Pero en la India lo hacen, que los jóvenes tengan etapas de brahmacharya, que sean observados bajo la guía de unos maestros y que los guíen para cuidar y enseñarles, educarlos a utilizar su energía sexual. Porque por eso es que el mundo está como está.
O sea, el mundo está así porque nadie controla su energía sexual. Todo el Sí, mundo anda detrás totalmente, de satisfacer la energía totalmente. sexual y los placeres sexuales sin entender realmente lo que significa eso, Y sin importar lo que haya las que hacer para consecuencias. llegar O a eso. sea, Bueno, igual no vamos a hablar de eso porque esto es otro tema, Daniel, y realmente estamos en una no me apertura papaya de que yo muchísimas cosas. me voy. Papaya. Papaya que voy. Bueno, dicho esto, te pregunto porque realmente es un sacrificio dentro de los muchos que me imagino que también tuviste, el hecho de no estar en contacto con tu familia, tenías una novia, las personas que amabas, todas las cosas que cambiaron en el Daniel que era en ese momento, al Daniel que fuiste después y al Daniel que eres a hoy. Pero cuéntanos un poco de, después de todas estas experiencias que viviste, ¿cómo te sientes ahora de haber integrado como todo esto y en qué estás ahora y cómo estás contribuyendo también como a Armenia y en especial de tantos lugares que has conocido o a los que has ido o las personas con las que has estado? ¿Por qué Armenia otra vez? Mm, Armenia es el único lugar en el mundo que me hace sentir como en un hogar, por así decirlo. Armenia es casa. Armenia es mi casa. Armenia, yo siento cualquier lugar de Armenia, tranquilidad, conocido, y es algo muy de mi naturaleza. Como por más que sea viajero, por más que sé que voy a seguir viajando, moviéndome, porque eso nunca va a parar. Cuando regreso a Armenia, ese sentimiento de estoy en base, Ok, estoy en la base, estoy en el sí. lugar donde echo raíces por un ratico, me siento estable y no estoy como, listo, me muevo como para acá, me muevo para acá, porque cuando viajo estoy como listo, voy a estar tanto tiempo acá, me voy a mover, ¿sí? Pero cuando estoy en Armenia digo, pues ya, cuando sea la vida que me vuelva a llevar, cuando tenga otra vez un plan de moverme, me muevo, pero es mi base. Entonces lo hago porque está mi familia, porque aquí crecí, porque me encanta el clima de Armenia, o sea, es el Totalmente. mejor clima que existe en Sí, el mundo, la total. naturaleza, el círculo, los amigos, la comunidad. Es la base, la energía. Ahorita hace poco llegó un sobrino a cumplir 2 años pronto y nos tiene a todos en la familia embelesados. Entonces, Wow. no, yo digo, pues Armenia es el lugar donde voy a estar. Voy a seguir viajando, pero me voy a mover. Y bueno, con respecto a lo que preguntas de la vuelta a Armenia, es cuando ya después hice todo ese trámite, porque estuve viajando mucho, estuve por Venezuela, después estuve por Ecuador, después estuve por Perú, después estuve por Chile. En Chile me quedé un buen rato. Y después de toda esa vuelta terminé llegando otra vez aquí a Armenia justo antes de pandemia. Mm. Como arregladito nuevamente por la divinidad, llegué nuevamente a la casa de mis padres a encontrarme con ellos y no sabíamos de qué iba a pasar nada, que nos iban a encerrar y ahí nuevamente pandemia. En pandemia ya decidí, bueno, me voy a quedar en Armenia. Y ahí empezamos a pensar con mi hermana, que también le gusta mucho todo este proceso y es instructora de yoga, en montar un espacio para servir a la comunidad de Armenia con el yoga. Y ahí es Wow. donde nació la academia Umi Yoga. ¿Ya cuánto Empezamos con eso. lleva? Qué Ya pena que Umi te me va a interrumpa. cumplir casi 4 años. 4 años, Mm, wow. Sí, realmente soy consciente que han sido pioneros en este tema y pues en lo difícil que es emprender en cualquier ámbito, en cualquier mm, industria y también en esta Proceso. ciudad, que aunque tú mencionabas todas estas cosas preciosas, también amo Armenia. Armenia pues me lo ha dado todo, soy agradecida con esta ciudad, hay muchas cosas por hacer, tiene una gente muy linda, un clima delicioso y bueno, los que somos de acá sabemos la magia que tiene este lugar. Sin Ujú, embargo, al momento de emprender es complicado porque bueno, por muchas razones, y me parece de valientes el hecho de que se hayan ujú. arriesgado, porque hace 4 años no es lo que es ahora, y lo que es ahora es que estamos en una tendencia de un despertar colectivo, o Total. también podemos llamarlo moda, o también podemos llamarlo un estamos subiendo de una dimensión a otra. La gente se está dando Bueno, cuenta, la gente se para está dando cuenta. entendedores hay millones de razones por las que ahora pues el bienestar está siendo una tendencia Ujú. y qué bueno porque hay personas que les molesta y a otras personas que es brutal. O sea, si antes eran dos los que trotaban y ahora tú ves las calles y ya son muchos los que van a trotar, ya hay clubs de esto, ya hay más lugares para hacer pilates, para hacer yoga, para hacer meditación. Yo comparto mucho esa perspectiva, ¿sabes? Exacto, sabes, que súper bien, que entre más hayan personas con mejores hábitos que le permitan tener una mejor calidad de vida y que sobre todo les permita sentirse mejor, pues genial. Claro. Sin embargo, como todo negocio, Ujú. no deja de existir la otra perspectiva de choque de decir, bueno, antes éramos pioneros, pero ahora ya hay muchos otros centros haciendo esto que hacen. Y me gustaría, como para finalizar este episodio, que les cuentes a los oyentes de Entre Perspectivas que están acá en el Quindío y los que sean interesados por estos temas, ¿qué tienen ustedes que los ha hecho marcar una diferencia durante estos años y que vengan o no vengan otras entidades nuevas, pues va a seguir siendo genuino en ustedes y en lo que crean? Bueno, yo creo que primero que todo hay torta para todos.
Total, total. Siempre cuando uno La tiene abundancia es ilimitada. amor en el corazón, las cosas funcionan. Y las personas que tienen que llegar, llegan y las que tienen que irse, se van. Así es. Eso es algo que es de energía y la energía nunca miente. Entonces yo siempre voy con confianza y con fe. Creo que esa es una de las cosas que hace que Bumi tenga esa energía, que nosotros lo estamos haciendo como un servicio también. Obviamente pues da un fruto, pero nuestra intención inicial fue vamos a compartir yoga, vamos a compartir la filosofía, vamos a compartir a las personas esta herramienta, la medicina. Vamos a buscar que entren en estabilidad, que se equilibren, que tengan un espacio donde puedan sentirse cómodos para practicar, para estirar, para respirar y el amor con el que se les ha tratado, la dulzura y la calidez humana, yo creo que son nuestro diferencial. Porque nosotros ni siquiera somos un yoga muy avanzado, porque no es nuestro público. Nuestro yoga es terapéutico. Las mujeres que llegan con dolores, señoras mayores que ya tienen como un poco de movilidad reducida, personas que quieren empezar a practicar, que tienen un dolor de espalda, que les cuesta concentrarse, que les cuesta estar tranquilos. Ese es el tipo de personas que llegan porque precisamente como hablábamos, se están dando cuenta que sí se puede tener otra forma de vivir, que sí se puede adquirir otros hábitos y tener Total, otra energía. total. Entonces yo creo que ahí viene la marca y la verdad a mí me pone muy feliz cuando se abren nuevos espacios, cuando llegan nuevos instructores, cuando yo veo, ah, también eres profe de yoga, súper, me encanta porque es como ver un aliado, o sea, yo no lo veo como, como una persona que ya me va a quitar no, nada, para nada. O sea, antes, si le puedo aportar en algo, les puedo servir en algo, con mucho gusto y con mucho amor. De hecho, pronto tengo clases en otras academias y así me van invitando por aquí, por allá, voy, Súper, comparto súper. y así voy. Y yo añadiría algo importante y es la formación, ¿sabes? Porque hay muchas personas que se Ok, dedican a hacer lo sí, mismo, pero siempre hay personas que se diferencian por diferentes cosas. Y claro. siento que en este caso, pues después de contar toda esta historia, uno de tus factores diferenciadores siempre va a ser todo lo que has vivido. Total. Y todo eso tiene una recompensa y esa recompensa es que puedas estar alineado con tu propósito y siento que eso ya es una ganancia grandísimo porque hay millones de personas afuera preguntándose para qué soy bueno, qué voy a hacer con mi vida y el hecho de que puedas hacer dinero mediante lo que disfrutas y que pasen el tiempo, las horas y que puedas seguir disfrutando lo que haces y ayudando a muchas personas que también he sido partícipe y estudiante, clases de meditación, estoy un poco desjuiciada, pero realmente siento que es algo que todos nos deberíamos dar un regalo de volver a esa base, de volver a esas raíces, de esas herramientas que se nos han dado, porque Total. finalmente todo está dado para nosotros y si disponemos de ellas, pues vamos a seguir en ese camino y seguir descubriendo nuevas perspectivas. Así que bueno, gracias por quedarse hasta el final. Recuerden suscribirse a este canal y compartirlo con esa persona que saben que necesita esta información. Chao, chao.